en 2 de Corintios, capítulo 11. Alabado es el Rey, amén. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Vamos a hacer para la honra y la gloria de Dios. Cuando lo tenga, digan fuerte amén, hermanos, amén. Amén. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús: son ministros de Cristo, como si estuviese loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, entre tanto en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. Dios es bueno, amén. Como puede ver, hermanos, el apóstol Pablo sufrió mucho en su ministerio. A lo largo de su ministerio él está presentando una defensa delante de los hermanos de Corinto. Ustedes saben, hermano, que el que abrió esa congregación, las iglesias en Corintios, fue precisamente el apóstol Pablo. Pero al pasar los años, hermanos, se levantaron hermanos que lo empezaron a atacar a él y decían que estaba loco Pablo. Y empezaron a decir que no era apóstol de Jesucristo, y empezaron a tratar de denigrar y desvirtuar todo lo que el apóstol Pablo había hecho. Y él escribe esta segunda carta y le dice: si ellos son ministros de Cristo, yo soy más. Y empieza él a hablar. Él dice: estoy hablando como loco, pero tenía que presentar su defensa. Parece un poco arrogante, pero no, él está presentando su defensa y todo el trabajo que había hecho en el Señor. Y empieza a hablar de los peligros que él vivió, de los naufragios que él tuvo, cuando lo apedrearon y lo dejaron como muerto, y todo lo que él estaba pasando, los sufrimientos que él tenía por los judíos que lo perseguían, por los romanos que lo perseguían, por hermanos también, falsos hermanos que le perseguían, y tanto sufrimiento que él tuvo. Y todo eso lo hizo por el Señor, hermanos. Y lo que me llama la atención, que fue un hermano, hermanos, que nunca se detuvo. En todo el tiempo de su ministerio estuvo fortalecido. En todo el tiempo de su ministerio nunca desmayó. Quizás si a nosotros nos haya pasado 1/4 parte de lo que le sucedió, ya no fuéramos cristianos. Tal vez ya nos hubiéramos apartado del cristianismo. Pero sin embargo, él en todo tiempo estaba caminando hacia el frente con fortaleza. Miren lo que dice él ahí en 1 Corintios capítulo 9 y versículo 24. Esta es una parte muy conocida. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y luego dice él: corred de tal manera que lo obtengáis. Oiga, ¿quién se pone a hablar, hermano, de que corran con tanto esmero, con tanto esfuerzo para obtener el premio después de todo lo que sufría? Sin embargo, él sigue exhortando a los hermanos: corran con tanto esmero que obtengan el premio, corran con tanta habilidad que ganen el premio, perdón. Él lo hacía, hermano. Versículo 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Y él está poniendo el ejemplo, hermanos. Fíjense, todos ellos que corren en el estadio, todos los que pelean, lo hacen por una corona corruptible, y lo hacen y se abstienen de muchas cosas. ¿Cuánto más nosotros que estamos corriendo por una corona incorruptible? Él mismo dijo cuando acabó su carrera: ¿verdad? He acabado mi carrera, por lo demás me espera la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman, y no solamente a mí, dijo él, sino a todos los que aman su venida. Y siempre está exhortando a los hermanos, y luego les dice: a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros
una, ¿qué cosa, hermanos? Incorruptible. Y digo, versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, ni de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Fíjese bien que él se está incluyendo y dice, yo así corro, hermanos. No nomás te estoy incitando a que tú lo hagas, no nomás te estoy motivando a que tú lo hagas, sino que esa es la manera en que yo corro. Yo estoy corriendo para ganar. Después de todo lo que sufría, podemos ver en sus palabras, hermano, que él nunca se desanimaba. Él siempre estaba motivado a seguir corriendo la carrera. No importa los obstáculos que hubiera en ella, él seguía adelante con esmero y con tanta fuerza que corría de manera que quería obtener el premio. No nomás corría por correr, no nomás vivía una vida cristiana por vivirla, hermanos. Tenía fuerza para correr de tal forma que obtuviera el premio. Y me afigura así como cuando Caleb dijo, ¿verdad? Después de que pasaron 40 años, usted sabe la historia de Caleb, Dios le prometió, ¿verdad? A Caleb y a Josué que les iba a dar la tierra prometida a ellos dos, porque fueron de los 2 espías los únicos que confiaron en el Señor. ¿Sí se acuerdan? Los otros 10 espías hablaron cosas malas. Sí, es cierto, la tierra que el Señor nos va a dar es tierra que fluye leche y miel, pero ahí viven gigantes. Y nosotros somos como langostas a los ojos de ellos. Y empezaron a hablar cosas malas de tal manera que todo el pueblo se llenó de temor. Y el Señor les hizo una promesa a Josué y a Caleb. Y le dijo a Caleb que iba a tener la tierra que el Señor le había prometido. La tierra que sus plantas pesaran. Le dijo también a Josué que iba a ser de ellos. ¿Sí se acuerdan? Y después de 40 años que pasaron en el desierto, porque duraron 40 años en el desierto a causa de los 40 días que los espías se habían ido a la tierra de Canaán a espiar. ¿Sí se acuerdan? Van 40 días y porque no creyeron, el Señor dijo, les voy a dar 1 año por cada día que estuvieron allá, y no creyeron. Y se cumplió. Fueron 40 años en el desierto. Y toda esa generación no entró, solamente Josué y Caleb. Y cuando ya dice la Biblia, hermanos, que ellos empezaron a ganar la tierra prometida, empezaron a luchar y empezaron a repartir la tierra a las tribus de Rubén, a las de Benjamín, empezaron a repartir las tierras, pasaron 5 años más. Es decir, Caleb cuando fue enviado tenía 40 en el desierto, ¿cuántos son? 80, y después pasaron 5 años más, ya tenía 85 años cuando estaba allí. Y él le recordó a Josué, le dijo, ¿te acuerdas lo que el Señor me dijo? Tú estabas ahí cuando el Señor me prometió. Y dame el monte Hebrón. El monte Hebrón dice que allá habitaban los ananitas. Los ananitas eran los gigantes. O sea, él no estaba pidiendo donde estaban los enanos debiluchos. No. Estaba pidiendo estaban los fortachones. Con 85 años. ¿Sí me explico? Y luego dijo, la misma fuerza que tenían de aquel entonces, la tengo hoy para pelear. Era un hombre que se iba fortaleciendo, que no se desanimaba a pesar de todo lo que pasaron durante 40 años y 5 años más de estar constantemente peleando en la tierra prometida para poseer la tierra que Dios les había dado. Sí me explico. Y aquí sabe el apóstol Pablo, dice, yo de esa manera corro, yo de esa manera peleo, nunca me menguó, hermanos. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. Y yo con el mayor placer, fíjese lo que dice, yo con el mayor placer gastaré, ¿qué cosa? Lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por el amor de vuestras almas, aunque amándoos más, se ha amado menos. A él no le importaba, hermanos, recibir a cambio lo que él ofrecía. No le importaba recibir gratitud, que tenemos que ser agradecidos. Pero a él no le importaba si le agradecían o no le agradecían. Él seguía trabajando en la obra y no le importaba gastar todos sus recursos. No nomás sus recursos y sus bienes de él, sino que también estaba dispuesto a gastarse él mismo por amor a las almas. Qué bonito, hermano. Después de que había recibido tantos, tal vez los hermanos que fueron amigos de él, que se sentía que eran sus amigos, lo traicionaban. Y ahora estaban hablando mal de él, cuando él después fue el que los instruyó y los discipuló. Él de todas formas no se paraba, hermano. Seguía con una motivación tan grande. La Biblia dice ahí que el apóstol Pablo les escribió a los hermanos de Roma, no nomás a los corintios, les escribe a los de Roma y les dice, no se han vencido de los malos, sino venzan con el bien el mal. Les escribe a los hermanos de Gálatas y dice, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos.
Les escribe a los hermanos de Tesalónica, le dijo: estad siempre gozosos. Era un hombre, hermanos, que no perdía su motivación. Era un hombre que no se cansaba. Él escribe desde la cárcel a los de Filipo y les dice, Filipenses 3:14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Oiga, estaba en la cárcel. Él estaba en la cárcel en Roma, hermanos. Él sabía por qué había sido llevado hasta Roma. Había apelado al César. La historia dice que después fue decapitado por Nerón. Él después escribe las cartas y se despide de Timoteo y le dice: he terminado mi carrera, yo estoy para ser sacrificado. Mi cuerpo va a ser derramado en libación. Quiero que note algo bien importante, que él no le quitaron la vida, él ofreció la vida por Dios. ¿Sí nota la diferencia? Así como el Señor Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y yo tengo poder para tomarla de nuevo. El Hijo de Dios, hermano, no se le quita la vida. El Hijo de Dios ofrece su vida en sacrificio a Dios. Porque muchos de nosotros vamos a morir, hermano, en este proceso, en algún otro proceso. Pero si lo hacemos caminando en el Señor, estamos ofreciendo nuestra vida en el Señor. No nos podemos esconder, hermano. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir predicando la palabra. Y si en el trayecto, hermano, enfermamos y morimos, gloria a Dios, nuestra vida fue entregada por Dios. Amén. Hay quienes puedan decir, fueron imprudentes, ¿a dónde te vas a meter que no te infectes? ¿De dónde te vas a esconder que no te pegue un ataque al corazón, un derrame cerebral o cualquier otra enfermedad? El Hijo de Dios tiene que seguir adelante. Y es lo que él dice, estaba en la cárcel, hermano, sabía que venía su muerte, su sentencia de muerte, y sin embargo él dice, prosigo, ¿qué cosa? Yo voy a seguir. Desde la cárcel escribió cartas, hermano, y él siguió predicando. Él no iba a decir, él podía renunciar, hermano, él podía decir, me retracto de todo lo que dice y salir con vida de allí. Pero sin embargo él dijo, ¿qué voy a hacer? O sea, yo me pongo a pensar en si fuera yo Pablo. Si él se retracta, hermanos, de lo que había estado predicando y niega a Jesús, imagínense cómo iban a actuar todos los que recibieron la palabra de él. Esto no tiene sentido, esto no es real. ¿Sí me explicó? Y él estuvo dispuesto a ofrecer su propia vida en libación. Era un hombre, hermanos, que no se cansaba. Y él dice ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, ¿qué dice? No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué dice, hermanos? Se renueva de día en día. ¿Sí lo está viendo? El apóstol Pablo dice, por tanto, no desmayamos. Él seguía adelante, ¿sabe por qué? Versos atrás él está diciendo todos los sufrimientos y lo que había padecido, pero también está hablando de la recompensa. Él dice, nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó. Es una garantía de que nosotros también vamos a resucitar un día y vamos a estar con Él. Gloria a Dios. Y esto me motiva a mí para que no desmaye. Por tanto, yo no desmayo por eso, sino que continúa, aunque mi cuerpo exterior, aunque mi carne se va envejeciendo, voy perdiendo habilidades, pero yo no desmayo. Ahora le pregunto, ¿cómo vencer el desánimo? La palabra desmayo, hermanos, es la misma que la palabra desánimo y significa estar sin fuerzas, fallecer, falta de ilusión, cansancio, desfallecimiento, desmayo. Es lo mismo, son sinónimos. Es decir, ¿por qué el apóstol Pablo dice yo no me canso? ¿Cómo vencer el cansancio? Porque él, ya vimos todo lo que hacía, hermanos, y él de todo seguía dando para adelante. No había manera de que diera hacia atrás. Al contrario, motivaba a los hermanos y dice, no se cansen. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo vamos a seguir. Hay un premio ahí adelante. Siga corriendo para obtener el premio.
No se cansen, no se han vencido de lo malo, sino venzan con el bien el mal. Bendito es el nombre del Señor. Y todo el tiempo está diciendo, aún en su caminar, gócense, porque hay algo que nos está esperando. Bendito es el nombre del Señor. Y decía, no, yo no me canso, por tanto yo no me canso. Ahora, ¿cómo vencer el cansancio? Porque hay quienes ya están cansados. Lo primero para lograr vencer el cansancio es que no te pegue, hermano. Dejar que no te pegue el cansancio es lo primero. O sea, no esperes a que llegue el cansancio. No dejes que te llegue el cansancio mejor. De esa manera lo vas a tener vencido, porque no vas a permitir ni siquiera que llegue a tu vida. ¿Sí estamos acá? Sí, porque cuando viene, no hay nada más extenuante, hermanos, déjame decirte esto, que el cansancio espiritual. Es algo que afecta tu cuerpo, afecta tu mente y afecta tu corazón. El cansancio físico, hermanos, se soluciona. Unas buenas vacaciones o un buen dormir. Y ya te despiertas y dices, wow. Y listo para lo que sigo. ¿Ah? El perezoso no, pero los que trabajan sí. ¿Ah? Pero cuando tú estás así, tú dices, wow, qué rico descanso. Pero ¿qué tal del cansancio espiritual? Eso, aunque te vientas vacaciones, aunque hagas lo que hagas, sigues teniendo cansancio. Sigues teniendo pereza espiritual. ¿Sí? Y eso es lo que el enemigo quiere ocasionar en nosotros, que nos desanimemos, que nos cansemos, que nos envejezamos, nos hagamos viejos espiritualmente. ¿Cómo vencerlo? Pues no permitir que eso llegue, hermano. Porque cuando llega el cansancio, déjame decirte, Proverbios 24:10, dice la versión de las Américas, si eres débil en el día de la angustia, tu fuerza es limitada. Fíjate bien que cuando vienen los problemas, si tú cuando vas a enfrentar un problema, ya estás debilitado, hermano, ya estás cansado, tu fuerza quedó reducida. ¿Sí me explico? Es decir, si tú ya vas con ese pensamiento de derrota, con ese pensamiento cansado, cuando vayas a enfrentar la adversidad, ya no vas a ir al 100 a pelear, sino vas a llevar un 10, un 20% de tu fortaleza. Es decir, que el enemigo va a ser muy fácil de matarte, porque ya estás cansado. Sí me explico. Eso es lo que dice ahí. Cuando tú estás cansado, hermanos, la montaña se te hace más inclinada. ¿Sí le ha tocado? Vas caminando a las montañas y vas para arriba, y cuando estás fresquecito, ¡ah, qué chulada!, ¿no? Pero cuando ya empiezas a subir la montaña, ya vienes cansado, se te hace eterna. Oye, está más dura ahora. No está más dura, la montaña sigue igual de inclinada, tú te pusiste viejito. Yo me acuerdo cuando estaba joven que tenía fuerzas, yo la subía, pues sí, en aquel tiempo. Ahorita ya te envejeciste y estás cansado. Y se te hace más difícil. El valle se te torna más oscuro, hermano. La noche se parece que fuera eterna. No llega el día cuando estás pasando por problemas. La batalla se te hace tan intensa porque ya estás cansado. Y en ese proceso las personas pierden el valor y el coraje de seguir adelante porque se encuentran cansados espiritualmente. Piensan que ya no va a haber salida, hermano. Y muchos de ellos ahí renuncian y tiran la toalla. Ya no quieren seguir adelante. Cuando tú estás cansado espiritualmente, hermanos, no es bueno tomar decisiones. ¿Se acuerdan cuando Nehemías fue, después de que el rey le había dado la autoridad para que reconstruyera los muros? ¿Sí se acuerdan? Él se aventó un viaje largo, hermanos, un viaje que extenuaba. No era como ahorita agarrar el avión y en una hora estás allá, no. Ni tampoco el tren, eran viajes de meses, de días, de semanas. Él va hasta Jerusalén y cuando llega allá, dice la Biblia bien claro, que descansó 3 días. Y después de que descansó, empezó a ver los muros. Dice que salió de noche y empezó a ver los muros destruidos, porque ese era su propósito, reconstruir los muros de Jerusalén que habían sido destruidos y sus puertas quemadas. Eso iba para hacer eso iba allá él para hacerlo. Y cuando llega, hermanos, dice que descansó 3 días. ¿Por qué descansó 3 días? Porque si él llega, hermanos, cansado del viaje, extenuado físicamente, cansado,
y empieza a ver los muros en ese momento. Vamos a ver los muros, a ver. Uy, no es mucho trabajo. Eso es mucho trabajo. No, mejor que se quede así. ¿Sí me explico? Porque cuando tú ya estás cansado, tú ya no quieres más trabajo, hermano. Así es. Y lo mismo pasa en lo espiritual. Si nosotros no nos fortalecemos y seguimos, si hacemos todas las cosas con espiritualmente cansados, se nos va a hacer todo muy difícil. Una persona cansada espiritualmente no tiene la visión para poder ver las cosas como son. Tiene dificultad para poder enfrentar los problemas. ¿Se acuerdan cuando David, hermano, estaba en la guerra? Dice la Biblia que ya estaba grande David y salió a pelear y se encontró con un gigante que se llamaba Esbi-Benob. Él había vencido a Goliat. Esbi-Benob era otro gigante de ellos. La Biblia dice que ese hombre venía con una espada nueva y por algo dice, ¿va? Nueva, estaba joven, fuerte. Y David ya estaba viejito. ¿Y cómo están los viejitos? Cansados. Ya está más débil. Tal vez ellos sienten que pueden, pero ya no se puede, hermano. ¿Sí me explico? Él estaba ya grande. Dice la Biblia que en la pelea el gigante lo iba a matar. Pero su sobrino brincó y mató al gigante y libró a David de ser muerto por el gigante, porque la Biblia dice que David se cansó. Usted lo puede leer. David se cansó. Y cuando tú te cansas, eres frágil. El enemigo puede hacer contigo lo que quiera. De ahí le prohibieron a David, dijeron: no vas a volver a salir a la batalla con nosotros, no sea que se apague la luz en tu pueblo. Y ya no lo dejamos salir porque ya estaba viejito, que andas peleando, tú ya no puedes. Estás cansado. Cuando estás cansado es fácil que te mate tu enemigo. Cuando estás cansado tomas decisiones equivocadas. ¿Se acuerdan de Saúl? La Biblia dice que vino de cazar y venía cansado. Así dice bien claro, estaba cansado Esaú. Y cuando vio el plato de lentejas de Jacob, por el cansancio que traía, menospreció la primogenitura. Y vendió su primogenitura y la cambió por un plato de lentejas. Porque cuando estás cansado no piensas. De manera que nosotros no tenemos que permitir el cansancio en nuestras vidas, hermano, porque vamos a cometer errores y vamos a estar expuestos al enemigo. ¿Sí me explico, hermano? No tenemos que permitirlo. A toda costa tenemos que evitar el cansancio espiritual en nuestras vidas para poder seguir así como lo hacía el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo vamos? Porque él dice, no, por tanto, no desmayamos. Porque aunque nuestro hombre exterior, o sea, nos estamos poniendo viejitos, nos están saliendo arrugas, pero no obstante, dice, el hombre interior se fortalece. Él estaba hablando de una fuerza interna y no externa, la que lo llevaba a no desmayar. Ahora, ¿cómo nos fortalecemos internamente? ¿Cómo fortalecemos al hombre interior? Pues la Biblia dice ahí en Tito, dice el apóstol Pablo, decía que él se rejuvenecía, él se renovaba, porque el hombre interior se renovaba de día en día. Dice ahí en Tito 3:5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la ¿qué, hermanos? La renovación en el espíritu. ¿Cuándo te renuevas? Es cuando buscas el rostro de Dios, es cuando buscas el Espíritu de Dios, ser lleno de su Espíritu Santo. ¿Sí lo está viendo? ¿Dónde obtenemos la renovación? Por el Espíritu. Y luego dice ahí en Efesios capítulo 3, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser, ¿qué cosa? Fortalecidos con poder. ¿En dónde? ¿En dónde, hermanos? En el hombre interior. ¿Qué es lo que fortalece el hombre interior? Por su espíritu. ¿Sí lo está viendo? Para poder, hermanos, tener fortaleza en el hombre interior, para poder renovarnos, para que cada día no nos agotemos, hermano, necesitamos buscar el rostro de Dios. Tenemos que buscar el rostro de Dios y ser llenos de su espíritu, buscar todos los días
como dice el Salmo 92, versículo 12, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Cómo van a estar? Plantados, es decir, van a ser, como cantábamos hace rato, una habitación, vivir cerca del Señor, estar con Él. De esa manera, hermanos, vamos a estar fuertes. De esa manera no vamos a permitir, ¿qué cosa? El cansancio. ¿Sí lo está viendo, hermanos? De esa manera, el versículo 14 dice: aún, hablando en la vejez, ¿qué va a pasar? Fructificará. Está hablando de tu vejez, la vejez de afuera. Dice: y estarán vigorosos y verdes. Aún cuando tú estás plantado, cuando tú estás buscando el rostro de Dios, cuando tú estás viviendo bajo sus alas, bajo su abrigo, el Señor te fortalece, el Señor te renueva, y tú vas a estar, aún en la vejez, vas a estar fructificando. Aún en la vejez vas a estar fuerte, vigoroso. Bendito es el nombre del Señor Jesús. ¿Sí lo está viendo? Pero solamente cuando buscamos el rostro de Dios, cuando estamos rejuveneciéndonos. Porque si tú no te rejuveneces, entonces ¿qué pasa aquel que no se rejuvenece? Se pone viejo. Y no voltea a ver a nadie. Se pone viejo, hermano. Si no te estás rejuveneciendo, te vas a envejecer. ¿Sí o no es así? Lo mismo pasa en las casas. No le tienen que dar su rejuvenerita a las casas, pintarlas, hermanos, la madera, curarla, porque si la dejas que se envejece, se empieza a cuartear, se empieza a doblar, se empieza a torcer, y ya no sirve. Y hay que reemplazarla, porque nunca la rejuvenecieron. ¿Cierto o no es cierto? Pero si tú agarras un mueble de madera o cualquier tipo, tú lo estás rejuveneciendo, todos los días lo limpias, le das aceitito, lo mantienes bien. Va a pasar años y años, el que se va a morir va a ser tú y él va a seguir. ¿Sí me explico? Y lo mismo pasa, hermanos, si nosotros no nos estamos rejuveneciendo, como dice el apóstol Pablo, nos vamos a envejecer. ¿Y qué le pasa al que envejece? Mira lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 13. Alabado es el Rey, amén. Dice, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero. ¿Sí dice así? Y lo que se da por viejo y se envejece, ¿está qué? Próximo a desaparecer. Es decir, cuando tú permites, hermano, que llegue la vejez, con la vejez viene el cansancio, la falta de estar fructificando, de estar vigoroso, y con la vejez viene también, ¿qué cosa? La muerte. Si no nos estamos renovando, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, entonces vamos a tener problemas. ¿Sí? Estamos a punto de morir. Ahora, tú dices, hermano, pues el consejo ya llegó tarde porque ya estoy cansado. Ya dejé que el cansancio llegara, que el desánimo viniera a mi vida. Y tú te das cuenta, hermanos, cuando la gente está cansada espiritualmente, cuando la gente está desanimada, porque hasta su forma de hablar es diferente. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice ahí en Isaías capítulo 40, y vamos a leer desde el versículo 29. Amén. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica, ¿qué dice, hermanos? Las fuerzas al que no tiene. Hay solución, hermano. Si ya te sientes cansado, si ya te sientes debilitado, si te sientes que ya no tienes ningún tipo de fuerzas, dice que es Él. Es decir, hay que buscar el rostro de Dios. Él es el que da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Y luego dice, y ese tipo de fuerzas que da el Señor es muy diferente a la del mundo, hermanos, a lo natural. Es otro tipo de fuerza, hermanos, que sobrepasa lo natural. Porque dice en el versículo 30, los muchachos, ¿qué pasa? Se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Es decir, esa fortaleza natural no es ese tipo, porque aunque ellos están fuertes naturalmente, de todos se siguen cansando. Pero la fuerza que el Señor da al que ya no tiene ninguna es esta, versículo 31. Pero los que esperan en el Señor tendrán, ¿qué cosa? Nuevas fuerzas.
Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán. ¿Y qué va a pasar con ellos, hermanos? ¿Quién quiere ese tipo de fuerzas, hermano? ¿Quién quiere de ese tipo de fuerzas que corre y no se cansa, que camina y no se fatiga, que vuela, hermano, y no le pasa, él está tranquilo? ¿Por qué? Porque espera en el Señor. En otras palabras, el que lo está moviendo, hermanos, es Él. Es Dios. Qué bonito, ¿eh? Levantarán las alas como las águilas. ¿Sabes que cuando las águilas levantan sus alas y se remontan a las alturas, ellas no gastan ni una sola gota de su fortaleza? ¿Sí sabía eso? Una vez que el ala se levanta, ella busca las ondas cálidas que hay en el aire, y cuando las encuentra, solo abre sus alas y empieza a planear en las ondas cálidas, y esas ondas la van subiendo hasta las alturas. Se puede remontar arriba de la tormenta. La tormenta puede estar ahí abajo y ella ahí arriba tranquila, y no tuvo nada de esfuerzo. Eso es lo que dice al Hijo de Dios. ¿Sabes? Si tú esperas en el Señor, si tú confías en Él, yo te voy a levantar. Tú no te vas a cansar. No vas a ser tú, soy yo el que te levanto, soy yo el que te doy las fuerzas. De esa manera vas a poder correr y no te vas a cansar. Si estamos acá. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros confiamos en Él. Cuando te sientes con problemas, hermano, que están las dificultades, porque ahí están, hermano, están las enfermedades, o sea, eso no lo podemos negar. Pero en lugar de desesperarte, hermano, corres a la presencia de Dios, confías en Él, te buscas su rostro y dices: Señor, ayúdame. Y vienen las nuevas fuerzas. Amén. Gloria a Dios. Vienen las nuevas fuerzas para seguir adelante. Porque cuando tú te rejuveneces, hermano, miren, yo ya uso lentes, porque ya estoy viejito. Cuando tú te pones viejo, ya no puedes ni ver. Cuando te pones viejo, ya no tienes fuerzas. Crees en tu mente que puedes hacer muchas cosas, pero ya hasta te da miedo las alturas. Cuando antes parecías chango arriba de los árboles, ahora ya no. ¿Sí me explico, hermano? Pierdes la visión. Entonces, cuando nosotros no venimos al Señor, empezamos a perder la visión. Vemos todo de otra manera, que ni siquiera es cierto, porque yo a veces puedo estar aquí y puedo leer otra cosa, hermano, que no es lo que dice ahí. Pero eso lo hace que mi visión ya se cansó, que ya envejecí. Pero cuando el Señor viene, Él te hace ver las cosas tal y como son. Si estamos acá. Gloria a Dios. Pero eso es cuando tú te hincas a orar y le pides al Señor, y el Señor te empieza a fortalecer. Y aquel problema que parecía tan grande, wow, es que está sencillo. Si estamos acá. Está sencillo como confiar en Él. ¿Quién es el que tiene el control de todas las cosas? ¿No es Él? Entonces yo salgo a la calle no con temor, sino salgo confiado, porque ya oré con el Señor. Estuve en su presencia, el Señor me renovó, ahora puedo ver con claridad lo que está sucediendo. Hay problemas allá afuera, hay enfermedades allá afuera, como siempre lo ha habido. Y yo me levanto y digo: ahora salgo, Señor, tú estás conmigo, y confío en ti, porque tú tienes el control de todas las cosas. Gloria a Dios. Y sé que tú tienes planes para bien para mi vida. Y yo salgo tranquilo, hermano, confiado en Él, creyendo en Él, teniendo fe en el Señor. Bendito es el nombre del Señor. Pero el apóstol Pablo también nos da otra clave, hermano. Dice él que él no desmayaba porque se rejuvenecía o se renovaba en el hombre interior. Eso es lo que dice. Pero ahora la pregunta es: ¿cuándo nos tenemos que renovar? Porque el mar se renueva cada año. El mar cada año saca la basura del mar. ¿Sí sabía eso? Usted a veces que le toca ir al mar, a la playa, y va a encontrar un cochinero allá afuera. Va a ver que hay algas marinas apestosas y wow, qué feo huele. Y tiene que llegar a la ciudad y limpiar toda esa zona, porque el mar saca toda la pudrición. O sea, él se renueva cada año. Hay una época del año donde él avienta la basura para afuera, donde él saca la mugre afuera. ¿Sí? Él se renueva cada año.
Los árboles se renuevan, ¿qué? Cada año. Tiran las hojas viejas y se ponen las nuevas. ¿Sí lo está viendo? Es más, las mismas águilas, los que estudian esto, hermanos, dicen que ellas se renuevan a los 40 años, ¿no? Después de que su pico se les puso viejo y curviado, que ya no pueden comer. Sus garras se les hicieron así que ya en lugar de agarrar, ya se andan picando ellas solas. Ellas se quitan el pico, se quitan las garras y se quitan las plumas ya viejas. Y esperan que salgan todas las nuevas. Ellos toman esa decisión a los 40 años de renovarse y viven todavía 30 años más después de que se renuevan. Nosotros, como seres humanos, nuestro cuerpo se renueva todos los días. ¿Sí sabía? El cuerpo del hombre está tirando una caspita. Usted se rasca así y hay una caspita, ni se rasca, nomás es así. Y todo lo que está cayendo, ¿sabe qué son? Células muertas que su cuerpo está desechando. Las células se renuevan, empieza a sacar tu cuerpo las células muertas y empiezan las células nuevas. Así lo hizo el Señor. Hoy en día la gente, en estas fechas se renovó, ¿no? En el 1 de enero se empezó a renovar la gente, cambió nuevas dietas. Mucha gente hasta cambia de muebles, ¿va? Cambia toda. Vamos a empezar un año nuevo y vamos a empezar con muebles nuevos. Unos cambian de carro. Otros zapatos se ponen, buena ropa y se renuevan. Pero ¿y el Hijo de Dios cuándo se tiene que renovar? El mismo texto dice, hermanos, allí en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 16, dice, por tanto, es el que leíamos, no desmayamos. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva. ¿Cuándo? De día en día. El Hijo de Dios tiene que estarse renovando todos los días. Es decir, si lo que nos renueva es estar en la presencia de Dios, tenemos que estar buscando a Dios todos los días, buscando la llenura de su Espíritu Santo todos los días, no una vez al año, no una vez a la semana. Todos los días tenemos que estarnos renovando para que no venga el cansancio, para que no llegue la vejez espiritual a nuestra vida y muramos. Si estamos acá, todos los días tenemos que estarnos renovando. Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. Tenemos que estar cambiando nuestra mentalidad. ¿Cuándo? Todos los días. El Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, el apóstol Pablo dice, tenemos que tener una renovación todos los días, buscar el rostro de Dios para que el Señor nos dé fortaleza todos los días, hermano. No es cada 3 días, cada semana, no es cada mes, no es cada año, es todos los días levantarnos y buscar el rostro del Señor. El salmista dijo, de mañana me oirás, de mañana buscaré tu rostro, Señor. Es cada mañana en que tenemos que estar buscando el rostro del Señor y fortalecernos. Y cuando venimos al Señor, nuestra mente tiene que ser cambiada. Todos los días. ¿Por qué muchos de nosotros, hermanos, empezamos a actuar diferente? Porque no nos renovamos. Porque no nos estamos renovando todos los días, sino que lo hacemos allá cada año igual que los del mundo. Algunos hasta los 40, como las águilas. Pasan años y no se están renovando, siguen pensando lo mismo que antes. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Si estamos acá, hermano, tenemos que renovarnos todos los días. Porque si tú no cambias tu forma de pensar, la Biblia dice que tal es el hombre en sus pensamientos, tal es él. Según lo que tú piensas, así vas a ser. Eso afecta a todo tu ser. Eso lo dice en Proverbios 23:7. ¿Sí? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué dice, hermanos? Tal es él. Tú tienes que renovarte. ¿Por qué hay matrimonios que no duran, hermanos, y se están rompiendo los matrimonios? Porque no se renuevan. Cuando estaban nuevecitos, cuando apenas se conocieron, hasta le daban de comer en la boca. Unos masajitos, ¿va? Lo atendían bien, se atendían bien uno al otro. Pero se empezó a envejecer esa relación. Y ahora, hazte para allá. ¿Cómo apestas? Antes no olía nada.
Porque no se están renovando, hermano. Empieza la vejez y empiezan los matrimonios, se pierden. Porque no se están renovando todos los días. ¿Por qué no sigues actuando como hacías antes? Al día siguiente, verla y si está poniéndose más arrugada, más gordita, el hombre igual, pero pues sigue siendo la que tú escogiste. Porque dices, ay, qué bonitas arrugas. Así como le decías antes. ¿Ah? Oye, tus ojos están bonitos, aunque le están saliendo ya cataratas, pero están bonitos. ¿Sí me explico? Y no cansarse de tu pareja, no cansarse en el matrimonio. Nos estamos renovando todos los días. ¿Por qué no se renuevan? Entonces vienen los problemas, hermanos, empezamos a ver los defectos. Cuando veníamos a recién a la iglesia, uy, esa iglesia es lo más bonito, todos se aman. Sí. Yo cuando los oigo así que dicen, wow, ¿cómo aquí todos se ayudan? Todos se quieren, espérense un ratito, todos empezar a ver los defectos. Porque si no se renuevan, hermano, al rato empiezas a ver todo lo malo. ¿Cierto o no es cierto? Al rato, no, creo que estaba mejor en otra iglesia. Ay, no, hombre, era nomás fulanito y sultanito y menganito. Pero ¿sabes por qué? Porque ya empezaste a envejecerte. Y tu idea de ver las cosas diferentes cambió. Lo mismo pasa en el trabajo, hermano. Si tú no te renuevas en tu trabajo, llega el momento en que te cansas de ese trabajo y a punto estás de tronar. ¿Cuánta gente que desde que empieza a trabajar, ya en la mañana, ya no quiero venir? O sea, ya trae eso en su mente, ya me cansé, esto es batalloso. Son muchas horas. Y hermano, déjame decirte que está al borde de que cualquier cosita que pasa, él renuncia. Porque viene cansado. Ya viene cansado y cuando tú vienes cansado al trabajo se te hace más difícil. Si era difícil, se te va a hacer más difícil. Pero si vienes con otra mentalidad y dices, gracias a Dios que tengo trabajo, porque ¿cuántos no tienen? Así es. Es difícil, pero ¿qué trabajo no es difícil? Se llama trabajo. ¿Sí me explico? Pero vienes con otra mentalidad, gracias Señor, que son poquitas horas, gloria a Dios, que son muchas horas, gloria a Dios, gracias Señor. Tu mente cambia, una mente renovada, una mente en el Señor, y empiezas a ver las cosas buenas, hermano, y no solo las malas. Cuando yo empezaba a trabajar abajo, llegó un momento en que ya me estaba cansando, hermano, ir hasta allá todos los días y traficar, y a veces que agarraba fuego las montañas y eran horas para subir. Y empecé yo a cansarme de eso y empecé a pensar que al cabo ni me quieren aquí, ni valoran lo que hago. Y empecé, y a punto estaba así de tirar la toalla, hermano. Cuando de repente me acordé de esta enseñanza. Ay, y empecé a decir, no, gracias a Dios que tengo trabajo. ¿Cuánta gente no tiene trabajo? Y empecé a ver las cosas buenas que ellos hacían por mí. Porque cuando estás cansado empiezas a ver todas las malas. ¿Sí es así o no es así? Las buenas no ves nada, hermano. Y lo mismo pasa. ¿Sí? ¿Cuántas cosas? ¿Por qué los matrimonios se están desbaratando? Es por eso, hermano. ¿Sabes por qué? Porque llegó el cansancio y ahora lo único que ves es lo malo. Se te olvida los momentos que vivieron juntos, aquellos momentos. ¿Sí me explico, hermanos? Y eso, ¿saben por qué? Porque no estamos renovando nuestra mente. Cuando no renuevas la mente, hermanos, tú empiezas a ver en la tragedia lo peor. Nunca le ves solución. Fíjate cuando el apóstol Pablo, que es el personaje que estamos viendo ahorita, el apóstol Pablo, aún en medio de la tragedia, él siempre volteaba a ver lo bueno. 2 Corintios capítulo 4, versículo 8. Dice el versículo 8, que estamos atribulados en todo. Así dice el apóstol Pablo. 2 Corintios 4:8 dice, que estamos atribulados en todo, mas no, ¿qué cosa? Angustiados. Es decir, nos traen para arriba y para abajo, nos están garroteando, nos está yendo como en feria. Ya no vemos si vamos para el norte o vamos para el sur, porque le estaba yendo, porque la palabra tribulado, hermanos, viene de la palabra latín tribulum. Tribulum, no sé si lo estoy pronunciando bien, era un instrumento que se utilizaba para trillar. ¿Sí sabe qué es trillar, verdad? Cuando agarran el trigo y el trigo tiene una cascarita y ese la trillaban hasta que se le cayera la cascarita. Entonces le pasaban al trigo y le pasaban. Es decir, el trigo no sabía ni para dónde iba hasta que lo dejaban pelón.
¿Sí? Ese era trillar. Entonces lo mismo está diciendo el apóstol Pablo, así nos trae. Ya no sentía, ahora sí como dice la gente en el mundo, no sentía lo duro, sino lo tupido. Pero aún estando así en tribulaciones, él dice, pero no estamos angustiados, es decir, no estamos encerrados. Aunque nos está yendo como en feria, va a haber una salida. Va a llegar el momento donde vamos a salir, y así lo dice el Señor, ¿cierto o no es cierto? Él nos dice que Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente vendrá, ¿qué cosa? La salida. Dios siempre, y él veía, él tenía una mente, hermanos, que él se renovaba, y él miraba en todo, miraba la salida. Él decía, estamos atribulados en todos, pero no estamos angustiados. Es decir, va a haber un momento donde vamos a salir. No estamos encerrados. Hay una salida. Y luego dice, en apuros, mas no desesperados. ¿Qué es la palabra apuros? Es como cuando alguien se está ahogando, hermano. Necesita ayuda en ese momento. Está apurado. No es el que tiene mucha comida en su casa y dice, estoy necesitado, estoy en apuros. ¿Cuál apuros? Tienes comida. Apuros que no tuvieras, ya tenías un mes sin comer y ya estás para dar las últimas. Estás en apuros. En apuros es como cuando estás ahogando. Él dice, estamos en apuros, pero ¿sabes qué? No estamos desamparados porque ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Siempre el cristiano tiene un socorro, aunque parezca que ya nos fuimos, hermano, llega el Señor y te saca. Él siempre, fíjate bien cómo miraba. Versículo 9, perseguidos, mas no estamos desamparados. O sea, la gente viene y te persigue, te quiere hacer daño, pero el Señor dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo que era nuestro pronto auxilio. El Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el que nos ayuda, hermanos. ¿Sí? Y luego dice, derribados, pero no está, o sea, me tumbó. Pero ¿qué tiene? No estoy muerto, no me acabó. ¿Sí es así o no es así? Así es. Imagínense a uno de nosotros con una actitud de cansancio. Ya me tumbó, ya no me paro. ¿Ya? Él dice, me tumbó, pero no estoy destruido. Todavía puedo seguir, me puedo parar y puedo seguir adelante. ¿Sí lo está viendo? Esa es una mentalidad que se renueva, cosa, todos los días. A veces venimos a la iglesia, hermano, ya cansados. Y dice, ay, qué fastidio. ¿Quién va a predicar? ¿El mismo? ¿Qué cantos van a cantar? Los mismos. Oiga, ahorita estamos cantando los cantos viejitos, hermano, y se siente la presencia de Dios cuando tú pones de tu parte, cuando tú sientes esa alabanza, cuando tú te renuevas, como si fuera nuevo el canto. Lo cantas con la misma actitud que cuando lo conociste. ¿Sí me explico? Pero cuando ya tienes una mentira, otra vez el mismo, ya estás cansado. Vas a cantar y no va a haber resultado en ti, no vas a sentir la presencia de Dios, no vas a sentir nada. Pero cuando tienes una mentalidad fresca, una mentalidad renovada en el Señor, tú vas a cantar como si era la primera vez que lo estás cantando, porque no lo estás cantando para ti, lo estás cantando para Dios. Y cuando empiezas a cantarlo, empiezas a sentir ese calorcito que viene de parte de Dios, la presencia de Dios que te está renovando, que te está dando nuevas fuerzas, que ahora empiezas a ver las cosas, empiezas a derramar tus lágrimas, porque sientes la presencia de Dios. Y sales de aquí fortalecido. Sigue siendo el mismo viejo de antes, pero fortalecido en el interior. Gloria a Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Y eso necesitamos, venir todos los días a la casa de Dios cuando vengamos. Venir con una actitud renovada, hermanos, con una mentalidad diferente. La Biblia dice en el Salmo 103, versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, ¿cómo? Como el águila. El Señor quiere que tú y yo nos rejuvenezcamos como el águila, y te dice que sacia de bien tu boca. Empieza a hablar lo bueno, hermano. Deja de estar hablando quejas. Y eso hace que tu ser interior se renueve, tenga nuevas fuerzas. Qué bonito culto, cómo se movió la presencia de Dios. ¿Sí me explico, hermano? Deja de quejarte del hermano, deja de quejarte de la hermana. Renuévate. Venlo como lo mirabas al principio. Qué bueno que viniste, hermano. Disfrútalo como si fuera el último día. Recuerdo ahora en la partida de nuestro hermano Trini, hermanos. Un hermano me dijo que él, ese día que se despidieron, estaba él afuera y saludando a los hermanos, y su esposa lo estaba
presionando, vámonos ya, y vámonos ya. Y espérate, le dijo. Espérate, le dijo. Y es muy raro que el hombre le hable así a la mujer, ¿verdad? Le tiene miedo. Digo, espérate. Y digo, porque siento que ya ves, tal vez ya no vea a alguno de mis hermanos. Siento que esta es una despedida y quiero disfrutarlos. Después se enteró que el hermano Trini murió y dijo, ya ves, te dije. Yo sentía que era una despedida. Yo no sabía quién no iba a volver a ver. Imagínate cuando tú te renuevas de esa manera, hermano, y empiezas a ver a tus hermanos con amor. Vas a viene el día del culto y vas a estar ansioso por ir al culto. No vas a estar diciendo, ay, mejor que me pegue el coronavirus para quedarme en una cuarentena. ¿Sí me explico? Vas a estar deseoso de ver a tus hermanos. De ahí ayer una hermana agarró a una hermana y la abrazó. Dijo, hermana, yo extraño los abrazos. Extraño sus saludos. Necesitamos renovarnos, hermano. Saca todos tus pensamientos viejos, todo aquello que te está estorbando. Sácalo viejo, porque si no saca lo viejo, no va a venir lo nuevo. Si el árbol no tira las hojas viejas, no le van a salir nuevas, hermano. Nosotros tenemos que empezar a sacar todo eso que no sirve para que empiece a venir lo nuevo. Y empezar a amarnos, hermanos, y extrañarnos y desearnos todos los días. Si eso lo hacemos todos los días, ¿usted cree que va a haber aborrecimiento entre nosotros? Nos vamos a amar, cada que te veas, hermano, qué bueno que está aquí, hermano. Qué bueno que Dios me prestó la oportunidad de volverlo a ver. La iglesia crecería en armonía, hermano, con vigor, con fortaleza, con fructificando aún en la vejez. ¿Sí me explico? Sería una iglesia fructífera. Estaría fructificando para anunciar que su Señor es su fortaleza, aún en su vejez. Pero ¿sabe qué? Nos dejamos envejecer. Nos dejamos que el enemigo haga estragos en nuestra vida, cuando nosotros tenemos que estarnos. La enseñanza es renuévate. No desmayes, es decir, vence el cansancio. Lo primero, no permitas que llegue ahí. Si tú te estás renovando todos los días, nunca vendrá a ti el cansancio. Pero si ha llegado, también puedes renovarte con el Señor. El Señor tiene poder para darte otra vez fuerzas. Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Es en Él donde encontramos el descanso. Es en Él donde encontramos la fortaleza para seguir adelante. Y cuando salgamos allá afuera, hermano, vamos a salir fortalecidos. No vamos a tener miedo, hermano, porque nosotros estaremos dispuestos, así como el apóstol Pablo, a enfrentar los peligros. Son muchos peligros. Una mujer le dieron el diagnóstico y le dije, tengo una mala noticia para ti. Se asustó la mujer, dijo, sí, tienes cáncer, pero no tengo coronavirus. Ay, qué bueno. Le tenía más miedo al coronavirus que al cáncer. ¿Sí me explico? A veces creemos que esa cosa nos está frenando. Cuando hay tantas enfermedades y vamos a enfrentar peligros todo el tiempo, hermanos. El Señor dijo que el hombre nacido de mujer es corto de días y harto de sinsabores. Hay peligros, hermanos, que tenemos que enfrentar, pero para poderlos enfrentar tenemos que llenarnos del poder de Dios para poder salir adelante y poder vencer. Y que nada de eso traiga a nosotros desánimo ni cansancio. Poder seguir luchando, hermanos. Y si en el trayecto morimos, hermano, gloria a Dios, porque estamos haciendo la voluntad de Dios y nuestra vida ha sido ofrecida en sacrificio por Dios. Porque nadie de nosotros estamos buscando la muerte, ¿o sí, hermano? Pero va a haber momentos en que nos van a querer matar, hermano, así como lo hicieron con Daniel cuando prohibieron el orar. Pero él estaba dispuesto a ofrecer su vida por seguir teniendo esa relación con su Dios. Usted puede decir, pero qué imprudente, como ahorita dicen muchos, ¿no?
¡Qué imprudencia si le están diciendo que no ore! No se podía aguantar un mes. ¿Por qué era un mes? Él estaba dispuesto a dar su vida con tal de no perder la relación con su Dios. Y si lo hayan matado, si los leones se lo hayan comido, él estaba ofreciendo su vida para Dios. No era su imprudencia. Era porque él quería tener su relación con Dios y estaba ofreciendo su vida en sacrificio por su Dios. ¿Sí me explico, hermano? Nosotros necesitamos fortalecernos y renovarnos de día a día. El Señor Jesús nos lo enseñó, hermanos, y nosotros no lo entendimos. Cuando Él les dijo a sus discípulos que oraran el Padre Nuestro, cuando les enseñó a orar, no dijo que lo repitieran, pero les enseñó, les dijo: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino sobre nosotros, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y luego dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, Él dijo, para cuando oren, no lo hagan cada semana, hijos. ¿Sí? No lo hagan cada semana. ¿Cuándo tenemos que orar? Todos los días. Cuando tú y yo oramos todos los días, ¿por qué? Gracias, Señor, por este pan. Y al día siguiente: Señor, dame de tu pan. Susténtame. Cuando tú haces eso, hermano, hasta, ¿cómo te diré? La angustia, el afán del mañana se te va. ¿Cuánta gente está preocupada? Ahorita está comiendo el lonche y ay, mañana voy a tener. Espérate que llegue mañana, amigo, pues te estás comiendo ese. ¿Sí me explico? Y ya la gente ya está preocupada por el mañana. ¿Qué dijo el Señor ahí en Mateo 6:34, después de que les da la de la oración? Dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá, ¿qué cosa? Su afán, su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Sí lo está viendo, hermano? Cuando tú te renuevas todo eso, hasta el afán se te va. Aprendes a disfrutar cada día, cada momento. Empiezas a crecer espiritualmente de una manera increíble, hermano. Cuando volteas a ver atrás, todo eso ha cambiado. ¿Cuántos hermanos hay ahorita en la iglesia que siguen siendo los mismos gruñones, los mismos de todo? Y ya pasaron años en la iglesia. Pero ¿sabe por qué? Porque no se han renovado. La Biblia dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 31, dice: os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, ¿qué dice el apóstol Pablo, hermano? ¿Qué dice? Cada día muero. Él todos los días hacía morir su viejo hombre y se renovaba. Imagínense que cada día usted está haciendo morir su viejo hombre. ¿Cuánto de su viejo hombre queda? Yo creo que si ya tenemos 30, ya no tenía que quedar casi nada. ¿Sí? Pero como no estamos haciendo morir nada, pasa un día, pasan años y usted sigue siendo el mismo viejo de antes. Y la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo dice que él se hacía morir cada día. Uno sabe, hermano, en lo que falla, ¿cierto? ¿No es cierto? Uno sabe que trae cosas del viejo hombre todavía y uno tiene que luchar. ¿Cuándo? ¿Una vez a la semana? Ahí dice cada día. El Señor Jesucristo dijo ahí en Lucas 9:23 y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo, hermanos? Cada día y sígame. Es decir, cada día, todo momento, hermanos, tenemos que estar tomando todos los días la cruz, el sacrificio, estar muriendo para Cristo. ¿Sí me explico, hermanos? Estar sacrificándote todos los días. Cada día que te levantas en la mañana, oras al Señor, te llenas de tu fortaleza, empiezas cada día, hermano, a hacer morirlo, tu viejo hombre. Tomas tu cruz cada día y sigues al Señor Jesús. Cuando menos piensas, hermano, ya estás en una parte muy avanzada de tu carrera. Estás corriendo la carrera, no te quedaste estancado. La estás corriendo, estás a punto de llegar a la meta para después decir, como dijo el apóstol Pablo: he acabado la carrera. ¿Pero qué? En lo que él nos daba como clave, o la llave, como dicen los americanos, era que tenemos que estarnos renovando del hombre interior todos
los días. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. El Salmo 61:8 dice: así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos. ¿Cuándo, hermano? Cada día. Y luego el Señor le hace una pregunta al pueblo de Israel. Porque el Señor no quería, hermanos, el Señor no quiere la muerte de nosotros. Igual que el pueblo de Israel, era desobediente, pero sí, el Señor le dice en el versículo 18:31 de Ezequiel: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos, ¿qué cosa, hermanos? Un corazón nuevo, un espíritu nuevo, renuévate. Y luego hace una pregunta: ¿por qué moriréis, casa de Israel? Y la pregunta es de a nosotros, hermano: ¿por qué queremos morir? ¿Por qué nos dejamos morir? ¿Por qué permitimos la vejez espiritual y el cansancio espiritual, el desánimo espiritual? ¿Por qué? Si Dios no quiere la muerte del que muere, ¿por qué lo permitimos, hermano? Es tiempo entonces de renovarnos. Y algo que es muy importante, que también el apóstol Pablo nos dejó cuando estaba en la cárcel, le escribió a los hermanos de Filipenses. Dice en el capítulo 3, versículo 14: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Algo que hacía el apóstol Pablo, se renovaba todos los días. Y en su renovación de todos los días, él hacía esto: lo del día de ayer, cometí errores, cometí aciertos, como todos nosotros, pero me voy a olvidar de ellos para que no me frenen, y me voy a renovar. Eso ya quedó en el pasado, eso es viejo. Ahora, el día siguiente, me voy a renovar y me voy a extender hacia adelante. Y todos los días él se renovaba. ¿Cuántos de nosotros no seguimos avanzando porque seguimos cargando cosas viejas? Es cierto, hermano. Pero es que me insultó, óigame, no, me insultó. Dice, pues, ¿qué pasó? Como a usted no le hizo nada. Y venimos cargando cosas del pasado, nos venimos envejeciendo. Porque todo lo del pasado es que es viejo. Es ahora renovarnos, hermanos. Eso nos va a ayudar hasta para llevar una relación perfecta en la congregación, olvidando lo que pasó, hermano. ¿Quién no se ofende? Que habló de mí, ¿quién no habla de los demás? En veces el hablar de los demás lo disfrazamos, lo santificamos. Oh, le suelta todo el chisme. Y luego dice, te lo estoy diciendo para orar por ellos. Ya lo santificó el chisme, ¿no? Sigo siendo chisme, pero te lo estoy diciendo más para orar por ellos. Pero ¿quién no habla, hermano? Y eso debemos de entenderlo. Entonces el apóstol Pablo decía, él olvidando todo lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Tenía un nuevo comienzo todos los días. Todos los días se tenía un nuevo comienzo. Y cuando tienes un nuevo comienzo, hermano, nadie te va a detener. Para poder llegar a la meta, tenemos que vivir comenzando todos los días. ¿Sí me explico, eh? Cuando tú comienzas, ¿estás cansado, hermano? Cuando recién agarraste un trabajo, ¿estás cansado? Cuando recién te casaste, ¿estás cansado? Ah, pues vive de esa manera todos los días. Es decir, vive comenzando todos los días y vamos a poder llegar a la meta sin cansarnos. ¿Sí me explico? Eso lo necesitamos de hacer. Voy a invitar a los músicos que pasen. Vamos a entonar un canto, hermano. Ponte en tus pies. Dios es bueno, amén, hermanos. Pidámosle al Señor, hermano, que el Señor nos ayude para poder terminar nuestra carrera, hermanos, con gozo, amén, sin cansarnos, rejuveneciéndonos todos los días. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar este canto viejito, hermanos, de los seminarios, pero ahí está en la pantalla. Aleluya, amén. Necesitado me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer.
día a la vez, hermano. Mañana no lo sabemos. El pasado ya quedó atrás. Hay que empezar a vivir comenzando todos los días, renovándonos en el Señor. Y usted verá, hermano, que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Bendito es su nombre. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude. Gloria al Señor Jesús.